Dicen que el tiempo lo cura todo, pero ¿qué pasaría si descubrieras que la persona que más amabas no estaba muerta, sino esperando tu regreso? Esta es la historia de Alejandro. Un hombre que lo tenía todo, hasta que el destino lo enfrentó con una niña que cambiaría su vida para siempre. Te aseguro que, si ves este relato hasta el final, habrá una revelación que jamás olvidarás. La procesión avanzaba lentamente por las calles empedradas de Granada. Las velas temblaban con la brisa suave de la tarde, y el murmullo de los rezos se mezclaba con el sonido grave de los tambores. Alejandro Reid observaba desde la terraza de un café, con el rostro serio y distante. Hacía años que la Semana Santa había dejado de despertar en él cualquier emoción. Desde la desaparición de Vanessa, su esposa, vivía con el corazón encogido, refugiándose en el trabajo y en una soledad cuidadosamente construida. Aquella noche, sin embargo, algo estaba a punto de romper la rutina que él había convertido en su única defensa. Unos pasos tímidos lo sacaron de sus pensamientos. Una niña de unos 10 años, de piel morena y ojos vivaces, se acercó a su mesa. Sus ropas sencillas desentonaban con la elegancia de los turistas y familias que llenaban el café. Se detuvo frente a él, apretando entre las manos un cuaderno gastado. Alejandro frunció el ceño. Estaba acostumbrado a que le pidieran limosna, pero la forma en que aquella pequeña lo miraba era distinta, como si lo conociera desde siempre. «Señor», dijo con voz baja, pero firme, «su esposa está viva». El corazón de Alejandro dio un vuelco. Quiso reírse, desestimarla, pero la niña continuó con una convicción sorprendente. Le habló de una marca de nacimiento en forma de media luna, escondida en la muñeca de Vanessa, un detalle que nadie salvo él conocía. El café quedó en silencio para Alejandro. Los murmullos y risas alrededor se desvanecieron. Miró a la niña, buscando una trampa en sus ojos, pero solo encontró sinceridad y un extraño brillo de esperanza. No. La procesión pasaba justo frente al café. El olor a incienso lo envolvió mientras la niña abría su cuaderno y le mostraba un dibujo de una mujer de cabellos oscuros y sonrisa luminosa. Era Vanessa. Alejandro sintió cómo la respiración se le atascaba en la garganta. Aquella niña no podía saberlo, salvo que hubiera visto realmente a su esposa. Decidió invitarla a sentarse. Pidió 2 chocolates calientes, una costumbre granadina que solía compartir con Vanessa durante las noches frías de Semana Santa. Intentando recuperar la calma, ella se presentó. Amara. Contó que había conocido a Vanessa hacía no mucho y que ahora estaba en peligro. Alejandro la escuchaba con una mezcla de incredulidad y necesidad desesperada de creer. «¿Dónde está?», preguntó, casi en un susurro. «No puedo decirle mucho aquí, pero puedo llevarle pruebas», respondió ella, bajando la voz mientras jugaba nerviosamente con la taza. Alejandro se reclinó en su silla, intentando analizar la situación. Parte de él quería levantarse y marcharse, convencido de que era una broma cruel, pero otra parte, la que aún soñaba con el rostro de Vanessa, lo obligaba a quedarse. Amara describió recuerdos de Vanessa. Canciones que solía cantar, un perfume de azahar, incluso la costumbre de dejar siempre propina generosa en las cafeterías. Cada palabra de la niña era una aguja que despertaba la memoria dormida de Alejandro. Cuando la procesión terminó y las luces de las velas se apagaron, la niña guardó su cuaderno y dijo con determinación: «Mañana puedo enseñarle más». «No se rinda, señor. Mamá lo necesita». La frase lo golpeó con fuerza. Amara se levantó con rapidez, desapareciendo entre la multitud antes de que pudiera preguntarle más. Alejandro permaneció en la mesa, con la taza aún caliente entre las manos. Miró la última página que había dejado abierta sin querer. Un dibujo de 3 personas cogidas de la mano, con un sol enorme detrás. En el centro, él y Vanessa.
y a su lado, la niña. El eco de los tambores todavía resonaba en su pecho mientras comprendía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Alejandro pasó la noche en vela, incapaz de apartar de su mente las palabras de Amara. El dibujo seguía sobre la mesa de su estudio, iluminado por la tenue luz de una lámpara antigua. Aquella media luna en la muñeca de Vanessa, el detalle del perfume, incluso la costumbre de dejar siempre propina. Nada de eso podía ser inventado al azar. La niña lo había dicho con tal seguridad que, por primera vez en años, el empresario sintió que la herida de su pérdida volvía a sangrar. Al amanecer, salió a caminar por las calles de Granada. Los puestos callejeros aún olían a buñuelos y chocolate caliente, y las procesiones habían dejado flores marchitas en las aceras. El murmullo de la ciudad le parecía lejano, como si todo el mundo celebrara mientras él cargaba con un secreto imposible. Se detuvo frente a la catedral, donde había acudido tantas veces con Vanessa, y dejó escapar un suspiro profundo. Decidió buscar ayuda. Recordó a Diana Chin, una investigadora privada con la que había coincidido en Madrid años atrás. La mujer era conocida por su tenacidad y discreción. Desde su móvil Alejandro marcó su número con cierto temblor en las manos. Diana contestó con voz firme: Alejandro Reid. Después de tantos años, ¿a qué debo esta llamada? Il tragucho olivo. Necesito saber si mi esposa está viva. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, seguido de un tono grave. Eso es serio. Dime dónde nos vemos. Acordaron reunirse esa misma tarde en un pequeño café del Albaicín. Mientras tanto, Alejandro buscó de nuevo a Amara. La encontró cerca de la plaza Vip Rambla, observando cómo los turistas compraban figuritas religiosas y dulces típicos. La niña lo saludó con una sonrisa nerviosa. Sabía que volvería, dijo con voz tranquila. No puedo seguirte a ciegas, Amara. Necesito pruebas, respondió él, tratando de sonar firme. Ella abrió de nuevo su cuaderno. Esta vez, le mostró una página con símbolos extraños y una dirección escrita a mano. Madrid. Ella está allí, en un sitio donde la tienen retenida. Yo lo escuché cuando nadie me veía. Alejandro sintió un escalofrío. Madrid, el lugar donde había cerrado todos los capítulos de su vida con Vanessa. Por la tarde, la reunión con Diana resultó tensa. La investigadora, de cabello oscuro recogido en un moño práctico y mirada aguda, lo escuchó sin interrumpirlo. Al final apoyó las manos sobre la mesa. Si lo que esa niña dice es cierto, Alejandro, te estás metiendo contra gente poderosa. Pero no puedo ignorarlo. Necesito ver a la niña. Amara apareció poco después, tímida pero resuelta. Relató detalles que convencieron a Diana de que había algo real detrás de sus palabras. Lo que describes coincide con rumores sobre una corporación que opera en Madrid. Soberanía Ibérica. Diana bajó la voz. ¿Y si tu esposa está allí? No es por voluntad propia. La mención del nombre provocó que Alejandro sintiera un nudo en el estómago. Recordó a Javier Pérez, su viejo amigo y socio, que hacía poco se había vinculado con aquella empresa. Esa noche, mientras Granada se preparaba para otra procesión, Alejandro se asomó al balcón de su casa. Las luces de los cirios dibujaban destellos en la distancia. Amara, sentada en un sillón, hojeaba su cuaderno en silencio. Diana, desde el sofá, revisaba notas en su ordenador. Por primera vez en años, Alejandro no se sentía del todo solo. Pero la incertidumbre era insoportable. Cuando cerró los ojos, escuchó la voz de Vanessa en su memoria, cantando aquella vieja canción de cuna. Se volvió hacia Amara. Mañana partiremos a Madrid, anunció con decisión. La niña levantó la mirada, con una mezcla de miedo y alivio. Diana asintió, sabiendo que lo que les esperaba no sería fácil. El eco de los tambores volvió a resonar a lo lejos, y Alejandro entendió que su vida, y tal vez la de muchos otros, estaba a punto de enfrentarse a la verdad. El tren de alta velocidad los llevó de Granada a Madrid en apenas unas horas.
Amara miraba por la ventana con ojos asombrados, mientras Diana repasaba documentos en su tableta. Alejandro, en silencio, contemplaba el paisaje que se desdibujaba a toda velocidad. El regreso a Madrid le pesaba en el pecho. Allí había enterrado sus últimos recuerdos con Vanessa, y ahora volvía con la esperanza incierta de recuperarla. Al llegar, la estación de Atocha bullía con la energía de la capital. Entre viajeros con maletas, turistas que consultaban mapas y vendedores ambulantes, Alejandro sintió una punzada de nostalgia. Vanessa solía amar Madrid en primavera. Recordaba sus paseos por el Retiro y las tardes de tapas en la Latina. Decidieron instalarse en un discreto hostal cerca de Lavapiés, donde el bullicio de los bares y las terrazas los ayudaba a pasar desapercibidos. Diana estableció de inmediato un plan: investigar la dirección que Amara había anotado y verificar posibles conexiones con Soberanía Ibérica. La primera parada fue una cafetería tradicional en el barrio de Chamberí. Mientras servían churros y café con leche, Diana mostró a Alejandro un dossier con fotografías de ejecutivos de la empresa rival. «Aquí está», susurró, señalando una imagen. Víctor Reynolds, presidente de Soberanía Ibérica. Y mira quién aparece a su lado en esta recepción. El corazón de Alejandro se detuvo un instante. En la foto, con traje oscuro y sonrisa calculada, estaba Javier Pérez, su antiguo socio y amigo de confianza. «No puede ser», murmuró. Diana lo observó con seriedad. «Temo que sí. Y si Javier está involucrado, la situación es más peligrosa de lo que pensábamos». Amara, que hasta entonces había estado callada, intervino con voz baja. «Ese hombre, lo vi una vez. Estaba hablando con otros en un lugar lleno de luces». La tensión creció. Alejandro decidió contactar directamente con Javier, bajo el pretexto de retomar una vieja conversación. Se citaron en un restaurante elegante de la Gran Vía, con manteles blancos y camareros que ofrecían vino de Rioja. La conversación comenzó cordial. Pero la sonrisa de Javier ocultaba algo. «Has cambiado», Alejandro comentó mientras brindaban. «Siempre tan recto. Pero la vida exige adaptarse». Alejandro fingió calma. «Me han dicho cosas, Javier. Cosas inquietantes sobre Soberanía Ibérica». El otro arqueó una ceja. «Rumores, nada más. No deberías prestar atención a cuentos de niños». La mención, apenas velada, a Amara encendió todas las alarmas. Supo que Javier estaba al tanto. El resto de la cena se desarrolló con frases medidas. Pero Alejandro salió con la certeza de que su viejo amigo ya no era digno de confianza. De vuelta en el hostal, compartió lo ocurrido con Diana y Amara. «Está implicado», concluyó él, con la voz cargada de amargura. «Y si Javier lo sabe, no tardarán en descubrir que estamos aquí». Esa noche, mientras la ciudad seguía viva con el eco de guitarras y risas en las terrazas, Alejandro se asomó a la ventana. El aire fresco de Madrid apenas lograba calmar la tormenta en su interior. Recordaba los días en que confiaba ciegamente en Javier, y ahora debía aceptar que aquel hombre formaba parte del círculo que retenía a Vanessa. Amara se acercó con su cuaderno, mostrándole un nuevo dibujo, un edificio oscuro junto al río Manzanares. «Allí está». «Lo escuché. Y lo soñé también». Alejandro la miró fijamente. El dibujo coincidía con las descripciones que Diana había encontrado en sus archivos. El silencio se cargó de una verdad incuestionable. Diana cerró su portátil y dijo con determinación: «Mañana iremos a comprobarlo. Pero debes estar preparado, Alejandro. Lo que encontremos podría cambiarlo todo». El sonido lejano de un guitarrista callejero subió hasta su ventana. Y Alejandro supo que la calma se estaba acabando. El amanecer en Madrid trajo un aire frío y un cielo despejado. Alejandro apenas había dormido, consciente de que el día que empezaba podía cambiarlo todo. Diana preparó un plan minucioso. Vigilar el edificio del dibujo de Amara, que coincidía con una de las propiedades discretas de Soberanía Ibérica. William Harris,
El jefe de seguridad de Alejandro había llegado de Londres esa misma mañana para reforzar el equipo. Frente al río Manzanares, el edificio se alzaba con una fachada anodina, casi invisible entre naves industriales. Desde un café cercano, observaron el ir y venir de vehículos con cristales tintados. Amara, inquieta, garabateaba en su cuaderno, mientras bebía un zumo de naranja. Estoy segura, susurró sin levantar la vista. Ella está allí. William ajustó discretamente un auricular y murmuró, demasiada seguridad para un simple almacén. Algo esconden. Decidieron acercarse al anochecer. Sin embargo, antes de dar el primer paso, un giro inesperado sacudió sus planes. Al regresar al hostal para descansar unas horas, encontraron la puerta de su habitación entreabierta. Diana desenfundó instintivamente un pequeño dispositivo de defensa, pero dentro no había intrusos. Solo un sobredejado sobre la mesa. Alejandro lo abrió con manos temblorosas. Era una fotografía borrosa de Vanessa, con la fecha del día anterior escrita al dorso. El mensaje, en letras recortadas de periódico, decía: «Deja de buscar, o la perderás para siempre». El corazón de Alejandro se encogió. Se dejó caer en la silla, sintiendo cómo la amenaza se mezclaba con un dolor insoportable. Diana revisó la habitación en busca de micrófonos, mientras William aseguraba las ventanas. «Nos están siguiendo», dijo Diana con tono grave. «Esto ya no es una simple sospecha». Más tarde, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Javier. «Tenemos que hablar», dijo con su voz calmada. «Te estás metiendo en aguas muy peligrosas, viejo amigo». Se citaron en un club privado cerca del Parque del Retiro. Alejandro acudió acompañado de William, que esperó afuera. Dentro, la conversación fue un duelo silencioso. Javier sonrió como si todo fuera un juego. «Podrías perderlo todo, Alejandro. Tu reputación, tu libertad». «Ya lo perdí una vez», respondió él con firmeza. «Y no volverá a ocurrir». Javier lo miró con frialdad. «Entonces, no digas que no te lo advertí». De regreso al hostal, Alejandro se encontró con la Guardia Civil esperándolo en la entrada. Un agente se acercó con gesto serio. «Señor Reid, queda detenido por el asesinato de su asistente, Marcos Phillips». El mundo se le vino abajo. Diana intentó interceder, pero los agentes mostraron pruebas. Correos electrónicos falsificados, transferencias sospechosas. Todo estaba cuidadosamente preparado para incriminarlo. Amara se aferró a su brazo con lágrimas en los ojos. «No se los lleven, por favor». El empresario fue conducido a un coche patrulla. Desde la ventanilla vio cómo William y Diana discutían con los agentes, prometiendo no abandonar la búsqueda. Amara, con el cuaderno apretado contra el pecho, lo miraba con desesperación. En el trayecto hacia la comisaría, Alejandro pensó en Vanessa. Si estaba viva, debía resistir. Debía encontrar la manera de salir de aquella trampa. El recuerdo de la sonrisa de su esposa lo sostuvo mientras los barrotes de la celda se cerraban tras él. Y en medio de la oscuridad, solo una pregunta lo mantenía despierto. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar sus enemigos para mantener oculta la verdad? La celda era fría y apenas iluminada por una bombilla amarillenta. Alejandro se sentó en el catre metálico, con la mente ardiendo. Sabía que todo había sido una trampa urdida por Javier y Soberanía Ibérica, pero lo que más le dolía era imaginar a Vanessa aún cautiva, sin poder alcanzarla. Horas después, la puerta se abrió con un chirrido. William apareció disfrazado de agente, con un gesto severo. «Levántate, jefe. Tenemos que sacarte de aquí». Diana había movido sus contactos, y un agente del Cuerpo Nacional que aún le debía favores permitió la fuga encubierta. Alejandro fue conducido a una furgoneta sin distintivos, donde Amara lo esperaba con los ojos brillantes de alivio. «Sabía que volvería conmigo», susurró la niña, abrazándolo con fuerza. El plan era arriesgado. Infiltrarse en la instalación junto al río Manzanares que Amara había dibujado. Allí,
Según toda la información recopilada, estaba Vanessa. El equipo se armó de valor más que de armas, conscientes de que el silencio y la astucia serían su única ventaja. La noche en Madrid estaba fresca, con la luna llena iluminando las calles. Cruzaron discretamente hasta llegar a la verja metálica del complejo. Diana, con destreza, abrió la cerradura mientras William vigilaba. Amara, aunque Alejandro intentó dejarla atrás, se negó con determinación. Ella confía en mí. No puedo quedarme fuera, afirmó, apretando su cuaderno contra el pecho. Dentro, el edificio era un laberinto de pasillos blancos, con el olor penetrante de desinfectante. Alejandro sentía que cada paso lo acercaba a un destino que llevaba 5 años esperando. Finalmente, llegaron a una sala cerrada con doble candado. Amara, temblando, señaló la puerta. Está aquí. Lo sé. William forzó la cerradura. Al abrirse, una luz tenue reveló varias camas con mujeres conectadas a equipos médicos. Entre ellas, con el rostro sereno pero marcado por la sedación, estaba Vanessa. Alejandro corrió hasta ella, tomándole la mano. Vanessa, soy yo. Estoy aquí. Los ojos de su esposa se abrieron lentamente, y una lágrima rodó por su mejilla al reconocerlo. Alejandro. El reencuentro fue interrumpido por una alarma. Diana había activado sin querer un sensor. Sonaron pasos apresurados. William se interpuso en la entrada, dando tiempo a Alejandro y a Amara para ayudar a Vanessa a incorporarse. En medio del caos, Amara se inclinó hacia Vanessa. «Mamá», susurró. Alejandro se giró, incrédulo. «¿Qué dijiste?» Vanessa, aún débil, tomó la mano de la niña con ternura. «Alejandro, ella es nuestra hija». El mundo se detuvo. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. 5 años de dolor, de creer que había perdido todo, se transformaron en un torbellino de emoción indescriptible. «¿Nuestra hija?», repitió, con la voz rota. Vanessa asintió con esfuerzo. «Me la llevaron conmigo. Nunca pude decírtelo». Amara lo miró con lágrimas, como si temiera su reacción. Alejandro la abrazó sin dudar, apretándola contra su pecho. «Perdóname por no haber estado antes. Pero ahora no volveré a perderte». Las sirenas seguían sonando mientras escapaban por un pasillo lateral que Diana había asegurado. William, jadeante, los guió hasta una salida de emergencia. Subieron a la furgoneta justo cuando un grupo de guardias aparecía en la entrada. Alejandro sostuvo a Vanessa y a Amara mientras la ciudad dormía a su alrededor. La verdad acababa de cambiarlo todo. Ya no era solo un rescate. Era el renacer de una familia. Y mientras el vehículo se perdía por las calles desiertas, Alejandro supo que la batalla aún no había terminado. Pero esta vez no estaba solo. El amanecer en Madrid fue distinto aquella vez. La ciudad despertaba con su bullicio habitual. Pero para Alejandro, Vanessa y Amara, la luz tenía un brillo especial. Tras una noche de huida y refugio en un convento discreto en las afueras, por fin, podían respirar. Vanessa, aunque aún débil, se mantenía en pie gracias al apoyo de su esposo y de la niña que ahora sabían que era su hija. Diana había cumplido su promesa. Las pruebas obtenidas durante la infiltración fueron entregadas a un agente del FBI, quien coordinó con las autoridades españolas. En cuestión de horas, Soberanía Ibérica quedó expuesta. Víctor Reynolds fue arrestado al intentar huir, y Javier Pérez, incapaz de sostener sus mentiras, cayó en manos de la justicia. Alejandro, aunque liberado de los cargos, enfrentó un juicio mediático. Pero las imágenes de Vanessa saliendo de la clínica clandestina junto a él y Amara fueron más elocuentes que cualquier defensa. La opinión pública se volcó a su favor. «Han luchado contra gigantes», dijo un presentador en la televisión. «Y lo han hecho por amor y por justicia». Días después, reunidos en la terraza de un pequeño café del barrio de Salamanca,
La familia disfrutaba de un desayuno sencillo: churros, café con leche y zumo recién exprimido. El aire olía a azahar y a pan tostado. Vanessa acariciaba el cabello de Amara, que sonreía por primera vez sin miedo. «¿Sabes?», dijo la niña mirando a su padre. «Siempre soñé con desayunar así. Los tres juntos». Alejandro la miró con ternura, conteniendo la emoción. «Y yo soñé toda mi vida con volver a tenerte a mi lado». Fue entonces cuando Alejandro anunció su decisión. «He creado la Fundación Red Johnson», explicó con voz firme. «Ayudará a las víctimas de trata y experimentos ilegales, especialmente a niños y mujeres de comunidades marginadas. No permitiré que nadie más pase por lo que ustedes sufrieron». Vanessa lo miró orgullosa, mientras Amara, entusiasmada, dibujaba en su cuaderno el logo de la futura fundación: una luna y 3 estrellas unidas por un lazo. «Será nuestra forma de devolver la esperanza», dijo la niña. Con el tiempo, la fundación se convirtió en un faro de justicia. Alejandro, que alguna vez había sido un magnate distante y frío, ahora encontraba sentido en cada sonrisa que ayudaba a recuperar. Vanessa, recuperando lentamente la salud, se involucró en los programas de apoyo psicológico. Amara, con su energía incansable, insistía en acompañarlos a cada evento, como si supiera que su propia historia inspiraba a otros niños a creer en segundas oportunidades. Un domingo, mientras paseaban por el Parque del Retiro, Alejandro se detuvo frente a un grupo de músicos callejeros que tocaban una melodía alegre. Tomó la mano de Vanessa y de Amara. Y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. «Nunca pensé que la vida me daría otra oportunidad», confesó en voz baja. «Pero aquí estoy, con ustedes. Y no pienso desperdiciarla». Vanessa apoyó la cabeza en su hombro. «El amor siempre encuentra el camino, Alejandro. Aunque a veces tarde en llegar». El sol caía suavemente sobre los árboles, y las risas de Amara llenaban el aire. La herida del pasado no desaparecería de un día para otro, pero juntos habían encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Mientras el día se deslizaba hacia la tarde, Alejandro comprendió que el verdadero triunfo no era haber derrotado a Soberanía Ibérica, sino haber recuperado lo que más importaba: su familia. Y así, entre acordes de guitarra y el murmullo de la ciudad, la nueva vida de los Reid comenzaba, marcada por la promesa de no dejar jamás que la injusticia volviera a separar a quienes el destino había vuelto a unir. A veces la vida nos sorprende con giros que jamás imaginamos. Tras años de dolor y soledad, Alejandro y Vanessa encontraron la manera de volver a abrazarse, gracias al valor de una niña que nunca perdió la esperanza. Hoy, mientras el sol se filtra suavemente entre los árboles del Retiro, podemos imaginar a esa familia redescubriendo el sentido de estar unidos, compartiendo risas sencillas y silencios que hablan más que las palabras. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a dejar un 1 en los comentarios. Si crees que aún puede mejorar, marca un 0 y comparte tu sentir. Porque, al final, lo que queda no son los triunfos materiales ni la fama pasajera, sino el calor de los afectos verdaderos. La historia de Alejandro nos recuerda que el amor tiene la fuerza de redimir incluso las heridas más profundas. Nos enseña que todos merecemos una segunda oportunidad, y que la familia, aunque llegue en formas inesperadas, es el mayor tesoro de nuestra existencia. Como un faro en medio de la noche, la bondad sencilla y la valentía de confiar pueden guiarnos a puerto seguro. Quizás usted también haya vivido pérdidas, distancias o desencuentros. Tal vez reconozca en esta narración una parte de su propia vida. El anhelo de reconciliación, el deseo de volver a sentir la mano cálida de un ser querido. Y aunque los caminos se tornen oscuros, siempre hay una luz que puede encenderse. A veces, gracias a un gesto tan pequeño como creer en las palabras de un niño. La lección es clara. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en abrazos, en la fe recuperada, en el perdón que libera.
Igual que una lámpara humilde colocada en la ventana, un solo acto de ternura puede alumbrar la travesía más difícil y recordarnos que no estamos solos. Hoy, Alejandro, Vanessa y Amara caminan juntos, no solo como una familia reunida, sino como símbolo de que el amor es capaz de vencer a la injusticia. Su historia nos invita a mirar alrededor con nuevos ojos, a tender la mano allí donde alguien lo necesite, y a confiar en que nunca es tarde para empezar de nuevo. Dedique un momento a reflexionar. ¿Qué personas esperan aún una llamada suya, una palabra de aliento, un gesto de cercanía? Quizá este sea el instante de ofrecerles esa oportunidad. Y si esta historia ha resonado en su corazón, no la guarde solo para usted. Compártala, para que otros también recuerden que siempre hay esperanza mientras exista amor.